Bienvenidos a la segunda conferencia de la cuarta fecha de Semana del Cerebro, organizada por Chapter Perú 2021 de la Society for Neuroscience. Y agradecemos estar presentes de forma virtual en esta conferencia. Hoy día tengo el gusto de presentar a Gabriel Herrera López. Él es doctor en Ciencias en Neurofarmacología, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es director general de Canahuatlicali. Sí, eso es difícil, Canautlicali. Bien, lo practiqué, pero igual no. Sí, muchos de los socios incluso les cuesta, entonces no te preocupes. Okay, ya nos explicarás el nombre. Y además es creador de las redes de divulgación de Neuroscientist y también es socio de nuestra Semana del Cerebro. Quienes han estado siguiendo la Semana del Cerebro de Chapter Perú han visto su logo, ¿no? Sus logos en nuestra página web y en las redes sociales. Entonces yo quiero agradecerle a Gabriel porque esto es lo bonito de hacer eventos, que uno puede conectarse con mucha gente en diferentes países por un motivo, ¿no? Por un fin, y en este caso es pues, la Semana del Cerebro, ¿no? Y el tema que nos trae es muy interesante también y me gusta la forma en que lo plantea y la forma en que lo explica. Entonces, nada, agradecerte, Gabriel, y te dejo con el público para que nos deleites durante esta hora de ponencia. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues cuando yo platiqué con Laura, luego no pensaba que iba a tener la oportunidad de platicar una ponencia aquí con ustedes de un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, desde el pregrado me he interesado mucho en cómo se desarrollan las adicciones, de qué es eso, qué pasa allá afuera, cuándo alguien puede decir que se convirtió en un adicto, cuándo alguien tiene ya un problema con las sustancias. Entonces vamos a empezar a platicar. A ver. Por ahí hay por ahí en las redes sociales hay muchas cuestiones al respecto. Una de estas que me encontré en el Facebook que dice que el café es la puerta de entrada a drogas más duras, como el pan dulce. Y del pan dulce nadie sale. Nadie. Aquí tenemos algunos hechos importantes, y es que el café sí lo podemos considerar como un psicoestimulante, ya más adelante vamos a platicar de ese tema. Incluso el pan dulce también podemos considerarlo como una sustancia recompensante, pero ¿por qué es uno es recompensante, uno puede ser psicoestimulante? ¿Y a dónde nos llevan cada uno de ellos? Resulta, nosotros tendemos a decirle a cualquier cosa que nos gusta mucho, que soy adicto a. Decir, no, es que yo soy adicto al chocolate, no, es que yo soy adicto al azúcar, no, es que yo soy adicto al café. ¿Qué tanto es eso cierto? ¿Y qué tanto se puede quedar nada más como un uso un poco equivocado del término, no? Hay algunas sustancias dentro del chocolate y dentro del café que sí se consideran que pueden generar problemas o que pueden desarrollar algún trastorno de uso de sustancias. Así se llaman. Que de hecho, cuando nosotros hablamos de una adicción, más que hablar únicamente de una situación que me gusta mucho, que me encanta, la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad. No es cualquier cosa, o sea, la adicción debe ser tratada como lo que es, como una enfermedad que tiene aspectos tanto físicos como psicoemocionales. De hecho, por lo mismo que tiene algunos trasfondos psíquicos, sobre todo para las personas que padecen de esta enfermedad, se ha optado más por utilizar el término trastorno por uso de sustancias, más allá que decir adicción, porque muchas veces la palabra adicción viene con un estigma, viene con, se señala a la persona que lo padece, y eso en muchas de las ocasiones los aleja de un posible tratamiento repito, es una enfermedad, y como es una enfermedad, tiene un tratamiento. Esta enfermedad se caracteriza porque se crea una dependencia. Necesitamos, así
una necesidad vehemente hacia una sustancia, alguna actividad o alguna relación interpersonal incluso. Se habla sobre todo de dependencia de sustancias. Esa es la parte en la que me voy a centrar en la que voy a centrar la plática. Sin embargo, también quiero que se vayan con el mensaje que este tipo de dependencias, este tipo de trastornos adictivos, también pueden presentarse hacia alguna actividad. La más típica, creo, son los juegos de apuestas, ya sea presenciales, en línea, y dentro de estas actividades en línea también el uso de dispositivos móviles últimamente, o de las famosas adicciones digitales, últimamente también pues nos han llamado la atención de la comunidad científica para decir, bueno, ¿qué está pasando? Podemos hablar también de una adicción a los dispositivos digitales. Y algo también muy interesante es la dependencia o la adicción, por decirlo así, a una relación, a una persona. Muchas veces estas situaciones ocurren cuando nuestra pareja tiene algún trastorno de uso de sustancias. Y eso nos puede generar un problema de codependencia o de coadicción, en donde yo por X o Y motivo no quiero separarme de mi pareja a pesar de que, bueno, el que tiene el problema del trastorno de sustancias es mi compañero, mi compañera, y yo realmente no consumo sustancias. Sin embargo, también se puede, es un fenómeno bastante complejo que les digo, me voy a centrar más en los trastornos de uso de sustancias. Cuando nosotros hablamos de sustancias que generan adicción, creo que estamos bastante familiarizados con muchas de ellas, al menos las escuchamos sobre todo en las noticias. Nosotros podemos clasificar estas sustancias psicoactivas en tres grupos. Sustancias estimulantes como la cocaína, las metanfetaminas, éxtasis, nicotina y cafeína. Sí, la cafeína también es una sustancia psicoactiva con potencial adictivo. Estas sustancias estimulantes se caracterizan porque prenden el sistema nervioso central, lo llevan a la alza. Por eso, si ustedes alguna vez han estado en contacto con alguna persona, amigo suyo, incluso quizás ustedes mismos, que ha consumido cafeína, no me voy a ir a otras cosas, que ha consumido cafeína, ¿cómo se siente? Normalmente, ¿cuáles son los síntomas de una persona que consume cafeína? Está muy acelerada, tiene taquicardia, está muy despierta, a veces hasta un poquito ansiosa, está esperando. Y algo muy similar ocurre con la mayoría de estas sustancias psicoactivas, de estos estimulantes. Aquí luego me pueden decir, bueno, es que hay drogas suaves y drogas duras o drogas blandas y drogas duras. Miren, aquí vamos a hablar de sustancias psicoactivas. Esos términos de drogas blandas y drogas duras, la verdad a mí no me gustan mucho. Al final de cuentas son psicoestimulantes con la capacidad de estimular el sistema nervioso central y ahorita vamos a ver a qué niveles. Tenemos la contraparte, que son los depresores del sistema nervioso central. ¿Estos quiénes son? Son todas las sustancias que apagan el cerebro, lo llevan a la baja, lo están en un estado más quiescente, más tranquilito. Y entre estos, están el alcohol, los opioides. Aquí dentro de los opioides están todos los fármacos de muchos fármacos de prescripción, se prescriben principalmente para el dolor, como morfina, tramadol, alguna como la codeína, fentanilo, todos estos que tienen una gran tasa de impacto o un impacto muy fuerte en países como Estados Unidos de América. Afortunadamente en Latinoamérica el trastorno por uso de opioides no se presenta tanto como en Estados Unidos. Otro depresor del sistema nervioso son las benzodiazepinas. También son fármacos de prescripción que se recetan normalmente gracias a que tienen un potencial ansiolítico. Para las personas que están muy ansiosas, personas que no pueden dormir, se les recetan benzodiazepinas y con eso ya pueden, digamos, justo apagar un poquito su sistema nervioso que está muy a la alza y con eso poder dormir, por ejemplo. El GHB, este es una sustancia muy conocida porque se utiliza, luego en la calle le dicen rufis.
Es una sustancia que luego son unas gotitas que suelen poner en la bebida. No tiene color, no tiene aroma, no tiene sabor, pero es muy utilizada por violadores, por ejemplo, ya que tiene un efecto muy rápido, amnésico, se le olvida a la persona lo que pasó totalmente y es de acción muy, muy rápida. Entonces, este tipo de drogas luego se utilizan en los clubes nocturnos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Cuando se los utilizan de manera involuntaria, muchas veces es porque una persona te la administró con el deseo, por ejemplo, pues justo de cometer algún delito como la violación. Y por último, los inhalables. Este droga, esta sustancia, luego tiende a ser, pues, como excluida del estudio de estos, de los grupos de las sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque los inhalables, a diferencia de todos estos, los inhalables, bueno, el alcohol también es legal, los inhalables son legales. Se pueden comprar muy fácilmente en las tiendas, en las lapalerías, en las tiendas de pinturas. Estas sustancias, sobre todo, por ejemplo, thinner, solventes, tienen un mecanismo muy similar al que hace el alcohol, pero es mucho más potente. Si una persona necesita, vamos a decir un número, 5 copas de alcohol para empezar a sentir los efectos depresores del alcohol, con los inhalables necesitan dosis mucho mayores para sentir estos efectos de aletargamiento o de que nos está apagando el sistema nervioso. Sin embargo, ¿por qué estas sustancias tienden a ser como excluidas? Porque muchas veces se asocian a un estrato socioeconómico bajo. En la Ciudad de México, por ejemplo, es muy común, y de hecho yo me imagino que también en otras partes de Latinoamérica es muy común ver en barrios, en zonas populares de la Ciudad de México, niños sobre todo, niños de la calle, que andan con una mona, le decimos, que es un pedazo de trapo, estopa, tela o incluso a veces con la manga empapada en thinner, que es como el inhalable, el solvente más común que pueden utilizar, y andan por la calle inhalando. Lo hacen, lo han descrito incluso porque, o lo hacen porque los niños dicen que se les quita el hambre, se les quita el frío y olvidan todos los problemas que existen en su día a día. Y esa es una de las razones por las que una persona va a tender a buscar estas sustancias y más adelante vamos a hablar al respecto. Por último, dentro de las sustancias psicoactivas, el tercer grupo pertenece a los alucinógenos. Los alucinógenos, a diferencia de los otros dos, se considera que no producen dependencia física. Más adelante vamos a ver qué es eso. Estos alucinógenos alteran el estado de conciencia. ¿Qué significa? Si yo estoy normalmente, yo sé que soy quién soy yo, cómo me siento, tengo dos manos, tengo lo que sea, veo todo a mi alrededor de ciertos colores, escucho los sonidos de manera normal como cualquier otro día. Estas sustancias lo que van a hacer es que van a activar ciertas zonas del cerebro encargadas principalmente de recibir los estímulos sensoriales. ¿Y qué va a pasar? Se van a alterar las imágenes, vamos a tener alucinaciones. De los más famosos es el LSD, también conocido como ácidos, porque pues este es el ácido, la dietilamina del ácido lisérgico. La mescalina, este es el componente, por ejemplo, del peyote. Por ahí si tenemos alguno de los que nos están escuchando desde México sabrá perfectamente qué es el peyote. La dimetiltriptamina. Este es uno de los productos activos de la ayahuasca y obviamente, bueno, los hongos alucinógenos. Todas estas sustancias tienen en común que van a activar un sistema de neurotransmisión que se llama serotoninérgico. Estos neurotransmisores que, entre otras cosas, nos hacen, lo podemos decir como que es el neurotransmisor de la felicidad, y que cuando se activan, luego tienden las personas que están bajo los influjos de los alucinógenos, no solo tienen estas alucinaciones, ya sea con ojos abiertos y ojos cerrados, incluso a veces también les causa risa. Y otro efecto que tiene, les causa empatía y tienen ganas como de abrazar a la gente, acercar a sus amigos.
como esas son las cosas que hace la serotonina y eso lo hace porque estas sustancias son capaces de activar ese receptor, de abrir esa cerradura que normalmente abriría nuestra serotonina que producimos normalmente en el cerebro. De repente me van a preguntar, más de alguno me va a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la marihuana? ¿Qué pasa con el cannabis? Porque justo, o sea, no lo puse, si se fijaron, no lo incluí en ninguno de los otros tres grupos de las sustancias psicoactivas. Lo que pasa con la marihuana es que, bueno, el cannabis que también se llama marihuana, mota, mois, yo no sé realmente cómo se llama ahí en los lugares de donde nos están viendo. Hierbabuena, yasca, entre otro montón de nombres. Resulta que esta plantita contiene más de 500 componentes activos. Todos ellos en diferentes concentraciones, ya que pues estamos hablando de un producto natural y no es tan fácil controlarlo, o justo, bueno, porque todavía es una sustancia ilegal en la mayoría de los países del mundo. De estos 500 componentes activos, alrededor de 104 pertenecen a una familia de compuestos que se llaman cannabinoides. Entonces, si se fijan, la marihuana realmente es una planta que es un cóctel de sustancias, una cantidad inmensa de sustancias químicas que algunas están en mayor concentración que en otras, dependiendo de la cepa, dependiendo del lugar en el que se obtuvo la planta, dependiendo del momento en el que se cosechó la planta, del momento del día y del año en el que se cosechó la planta. De aquí que por eso luego a la marihuana se tiende a poner en un grupo solo, ya que si bien algunos de sus productos o algunas de las sustancias que nos encontramos en mayor proporción dentro de la planta son el tetrahidrocannabinol y el CBD, el cannabidiol. El tetrahidrocannabinol es la principal sustancia psicoactiva, esa es la que tiene actividad psicogénica. Entre otras cosas, es capaz de modular el dolor, el estado de ánimo, produce sedación, aumento del apetito, supresión de la actividad locomotora. Entonces, si se fijan, este mismo THC tiene características de los depresores, apagan el sistema nervioso, pero también tiene algunas características de los alucinógenos. El puro THC, pero además, si lo combinamos con el cannabidiol, este, este actúa en contraposición del THC, lo que nos da una gama de efectos muy grandes dependiendo, le está diciendo, de la cepa, de dónde se cultivó la planta y de qué proporción de estos dos componentes tiene. Obviamente aquí nada más estás considerando estos dos, pero acuérdense que hay otros 102 cannabinoides y otros casi 400 sustancias activas extra, que son los que llevan este perfil bastante complejo de las acciones de la marihuana. De repente, aquí hay me gustaría responder una pregunta que es muy común que me hagan cuando platico de estas cosas, y es, ok, ¿qué tanto de estas sustancias que estuve mencionando al principio debo consumir para poder considerar que tengo un trastorno de uso de sustancias? O bueno, como me lo dicen, para decir que soy adicto. Si una vez tomo alcohol, ¿ya soy alcohólico? Si una vez inhalo cocaína, ¿ya soy cocainómeno? Si una vez pruebo un cigarro de marihuana, ¿ya soy marihuano? Muchas veces el mismo concepto los puede decir. La sociedad nos dice, si es que ya con un cigarro que te tomes, tú ya eres un marihuano hecho y derecho. Sin embargo, debemos recordar otra cosa. La adicción es una enfermedad y como enfermedad va a tener signos y síntomas, bueno, sobre todo síntomas, que la van a caracterizar y que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico y poder decir, tú tienes un problema de uso de sustancias. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, primero les voy a contar para todos los que no sepan, existen manuales que nos ayudan o que ayudan a los profesionales de la salud a definir cuando tenemos algún tipo de enfermedad, en este caso pues hablamos de padecimientos psiquiátricos. Uno es el DSM-5, que es el manual de diagnóstico que edita la Asociación de Psiquiatría Americana. Es más utilizado en Estados Unidos y casi por añadidura también acá en México.
Y por otro lado tenemos el CIE-10. Este es el manual que edita la OMS. Entonces, realmente su impacto o qué tanto se considera este manual es un poquito más grande y más importante que el DSM-5. Sin embargo, uno está basado en el otro y ambos tienen elementos, muchísimos elementos en común. Ahora bien, este manual nos está diciendo que para que una persona se pueda considerar que tiene trastorno de uso de sustancias, se deben cumplir al menos, bueno, dependiendo de la edición que ustedes vean, a veces de 2 a 5 a 7 de los siguientes criterios diagnósticos. ¿Y uno es que la sustancia se consume en cantidades superiores o cantidades muy altas, superiores a lo esperado, o durante un tiempo muy, muy prolongado? ¿Esto qué significa? Una copa de alcohol no significa que seas alcohólico. Que además haya esfuerzos o deseos fracasados de abandonar o controlar el consumo. ¿Esto qué significa? Ok, ya estoy tomando una gran cantidad de alcohol, pero ya me di cuenta que no está chido, que no está padre, que aquí me puede pasar algo. Entonces quiero dejarlo, pero no puedo. Me cuesta mucho trabajo. Si pasa eso, quizás es que ya estás pasando por un periodo de desarrollo de una adicción. Se invierte mucho tiempo en las actividades alrededor de la sustancia. Esto, les digo, esto es muy común si ustedes están cerca de alguna persona con trastorno de uso de alcohol, por ejemplo, o de algún otro tipo de sustancia. Cuando se va aumentando la gravedad del problema, la persona pasa una gran cantidad de tiempo haciendo actividades alrededor de esta sustancia. Yo tengo por ahí un ejemplo de familiares alcohólicos, y estos familiares luego tienden a estar tomando todo el día, a todas horas, si a inscribirse a clubes en donde, por ejemplo, pueden producir alcohol como una forma de decir, bueno, es que no, yo estoy haciendo cosas productivas, pero realmente lo hacen como una forma también de estar más cerca de la sustancia. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir. Esto muchas veces lo asociamos con un craving, es decir, yo estoy ansioso y necesito tomar alcohol. También pasa, yo creo, con el café, creo que es algo muy común que nos puede pasar a todos, que estamos en la mañana y decimos, necesito tomar mi café", o estabas en una junta y necesito café, y no puedo pensar en otra cosa más que en el café. Ese es el objeto de mi adicción. Consumo recurrente que afecta los deberes y que se hace a pesar de los problemas que pueda ocasionar. Aquí ya entonces nos estamos enfrentando con otros problemas. Ya nos cuesta ver los riesgos y las consecuencias que trae el consumo. Y incluso a pesar de que nosotros estamos conscientes de eso, dejamos todo por consumir la sustancia que es objeto de nuestra adicción. Abandono o reducción importante de actividades sociales, profesionales o de ocio. ¿Y esto por qué pasa? Más adelante lo vamos a platicar, pero les adelanto. Hay actividades que pues a nosotros nos gusta hacer de manera natural, ¿no? Nuestros hobbies, que si a alguien le gusta pintar, que si a alguien solía ir todos los domingos a jugar, no sé, fútbol, soccer, no sé, qué sé yo. Son actividades gratificantes, son actividades que nos gustan, son actividades recompensantes, que al final de cuentas nos gusta hacer. Pero llega un momento en el que la sustancia se vuelve tan importante y tan trascendente dentro de nuestra vida que le resta importancia y valor a estas otras actividades que nosotros nos gustaban. Y con esto viene un fenómeno que después se llama anedonia y que es la incapacidad de sentir placer, sentir gusto por otras actividades que normalmente nos permitían sentirnos bien con nosotros mismos. Después, un consumo en situaciones en las que se provoca un riesgo. Esto es muy común, sobre todo a la hora de consumir alcohol, les digo, y creo que se ve bastante porque es una droga legal en la mayoría de los países del mundo. El riesgo más típico que existe al momento de consumir alcohol es conducir. Vean ustedes la gran cantidad de accidentes de tránsito que existen por combinar alcohol
y el volante. Después se continúa con el consumo a pesar de que se sufre un problema. Lo que estaba diciendo, ya sabemos que tengo un problema, pero no lo puedo dejar. También se puede presentar tolerancia, que esto también voy a ahondar más adelante, y abstinencia, que también voy a presentar adelante, que quizás estos son algunos de los efectos más fácilmente medibles a la hora del desarrollo de una adicción. Ahora, aquí hay otra cosa, volviendo a esto, ok, si tomo una copa soy adicto, bueno, no, ya vimos que no. Pero ¿qué tal si son dos? ¿Y qué tal si son dos a la semana? ¿Ya seré adicto? Resulta que el desarrollo de una adicción sigue una serie de pasos o etapas. Ay, perdónenme. Sigue una serie de pasos o etapas. Inicia con un consumo experimental, la primera vez que probamos la sustancia. De ahí podemos pasar a un consumo ocasional, esto que es 2 veces a la semana, 1 o 2 veces a la semana, dependiendo, pero sin afectar de manera significativa nuestras actividades cotidianas. Después de eso, puede que siga progresando el consumo y llegamos a un consumo habitual. En un consumo habitual, este se caracteriza porque ya empezamos a tener algunos tipos de problemas, ya nos cuesta mantenernos al margen desde lo socialmente aceptable hasta lo saludablemente aceptable. Ya empezamos a tener problemas, por ejemplo, con posesión, empezamos a tener problemas con que nos salimos de casa sin avisar y que se preocupa la gente, nuestra familia, ese tipo de cosas ya empieza con un consumo habitual. Después de ahí llegamos a las etapas más severas, que son el consumo dependiente y el consumo compulsivo. Entre el consumo dependiente, ya nuestro cuerpo exige la sustancia. Y en un consumo compulsivo, ya la persona adicta, la persona que sufre del trastorno de uso de sustancias, es incapaz de mantenerse vivo incluso sin la aus con la en ausencia de la sustancia que fue proceso de su adicción. ¿Cómo es que puede alguien pasar de un consumo experimental, probarlo, estás con amigos y te dicen: "Oye, prueba esto, se siente muy padre", que es típicamente la forma en la que la gente llega, a llegar a un consumo compulsivo en el que ya no lo puede dejar? Vamos a ver, este es un experimento muy típico que por ahí también estaba en las redes sociales. Y es donde se muestra el potencial adictogénico o el qué tan fácilmente una sustancia puede producir una adicción. En estos experimentos se toma a ratones de laboratorio y se les inserta un catéter directo en el cerebro. Los ratoncitos son libres de presionar una palanca que cuando la presionen va a liberar, normalmente este experimento, digamos que los más famosos son con cocaína, va a liberar cocaína directamente en el cerebro. Con eso el ratoncito siente una sensación de placer. Sin embargo, estos ratones pues desarrollan una adicción muy fácilmente y terminan palanqueando muy muchas veces hasta que hasta que se provocan la muerte por sobredosis. Aquí después decimos, si pruebo una droga, ¿es que me voy a convertir en adicto? No necesariamente. Y eso es algo muy importante porque muchas veces solemos tenerles miedo, que eso tampoco es correcto. Se les debe tener respeto a las sustancias. Y debemos estar conscientes que hay tanto factores de riesgo como factores protectores para que nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos puedan desarrollar o no un trastorno por uso de sustancias. Los factores de riesgo, hay factores genéticos. Si ya tenemos un, un historial familiar de personas que han desarrollado algún trastorno por uso de sustancias, por ejemplo, alcohol, es muy probable que si los siguientes en la descendencia empiezan a consumir alcohol, existe un riesgo de que también puedan desarrollar el trastorno. La edad de consumo temprano. Mientras más temprano en la vida
empiezas a consumir las sustancias, es más probable que también se desarrolle un trastorno más adelante. Por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales la edad legal para empezar a consumir alcohol es 18 o 21 años en el caso de algunos países, porque se considera que para ese momento el cerebro humano, el cerebro del adolescente ha acabado de madurar y entonces los efectos que pudiera tener las drogas e inducir cambios plásticos, sobre todo en la parte de la corteza prefrontal, no sean tan intensos, tan fuertes que lleguen a desarrollar el trastorno. Hay ciertos tipos de personalidad incluso que también son riesgos. Algunos son el trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline, trastorno de personalidad histriónico, trastorno de personalidad narcisista. Estos perfiles de personalidad también se asocian como factores de riesgo para que se desarrolle la adicción. Incluso algunos elementos como baja autoestima, aunque no se tenga estos trastornos, también se consideran factores de riesgo. Obviamente, carencias económicas, y de hecho eso es una de las carencias que dicen que tienen estos ratoncitos. Carecen tanto de un ambiente enriquecido, están aislados, entonces carecen de, de un entorno amigable, familiar. Entonces todas esas carencias normalmente las tratamos de sustituir, en este caso, por estas sustancias. Y obviamente algunos padecimientos psiquiátricos como la depresión o la ansiedad también se consideran factores de riesgo. Por otro lado, hay factores protectores. Como les decía, si la edad de consumo también es un factor protector. Si una persona empieza a consumir esas sustancias a una edad más avanzada, es menos probable que se desarrolle un trastorno. Buena comunicación, apego familiar, padres cercanos, educación, aficiones saludables y asertividad, todos esos son factores protectores contra el desarrollo de un trastorno por uso de sustancias. Ahora, ¿cómo es que una sustancia es capaz de desarrollar estas adicciones? O sea, decimos, bueno, pues, o sea, pues es una sustancia, es un polvito blanco. ¿Qué tiene que hacerme a mí, un humano pues como 80 kilos? Pues resulta que dentro de nuestro cerebro, nosotros tenemos un sistema que se llama de recompensa. Este sistema de recompensa lo que hace es liberar esta sustancia llamada dopamina, entre otras tantas, ahorita me voy a centrar a la dopamina, que nos hace sentir placer, nos hace sentir bien, nos hace sentir a gusto, nos hace sentir bien con nosotros mismos. Resulta que esta dopamina se libera en respuesta a todas aquellas, tanto sustancias como actividades que son esenciales para la supervivencia de nosotros como individuos y de la especie. ¿Cuáles son esas? La tengo acá adelante. Aquí está. ¿Cuáles son esas actividades? Comer, reproducirnos. Y obviamente va a haber algunas sustancias o algunas situaciones. De hecho, también beber agua produce esta liberación de dopamina. Todas estas sustancias, para nosotros le están diciendo, el que se libera dopamina, cuando consumimos estas sustancias o realizamos esas actividades como reproducirnos, le están diciendo a nuestro cerebro, repítela, vuélvela a hacer, porque esto nos va a garantizar la supervivencia. De repente dicen, bueno, ¿por qué, por ejemplo, nos da más recompensa o nos es más recompensante un pastel de chocolate lleno de azúcar que una manzana? Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el sabor y con el contenido calórico. Recordemos que la comida, la razón por la que consumimos alimentos, es por su contenido calórico y su contenido de nutrientes. A más cantidad de azúcar, eso significa que se puede producir más energía y eso garantiza el desempeño, en este caso, del sistema nervioso. Resulta que esta dopamina se produce y se libera en dos principales núcleos dentro de nuestro cerebro. Por un lado, en el área tegmental ventral y por otro lado, en la sustancia negra. Ahorita no nos vamos a enfocar tanto a esta tiene que ver más con el control fino del movimiento y se altera en patologías como el Parkinson, el mal del Parkinson.
Aunque también tenga que ver un poquito con esta parte de la recompensa, nos vamos a centrar más a aquella que se libera del área tegmental ventral. Esta área tegmental ventral, la que principalmente libera dopamina, va a irrigar prácticamente toda la parte frontal de nuestro cerebro, pasando por varios núcleos. ¿Cuáles son esos núcleos? Aquí tenemos el área tegmental ventral y esta va a liberar dopamina a dos núcleos principalmente. Por un lado, no, de hecho a tres, pero aquí no está marcado. A tres núcleos principalmente, al núcleo accumbens, a la amígdala, no, sí está marcada, y acá a la corteza prefrontal. Estos núcleos son uno de los principales engranes de este sistema de recompensa, este sistema que nos está diciendo que se activa cuando nosotros consumimos algo que nos causa placer. Así, por ejemplo, a mí me gusta mucho, les estaba diciendo al principio, del pan dulce nadie sale. Pues a mí me gusta mucho el pan dulce y de hecho tengo aquí unos conflictos con mi señor padre porque compra mucho pan dulce y eso más la pandemia, yo ya estoy a dos de que no me quede ningún pantalón. Resulta que cuando yo consumo azúcar, por ejemplo, se va a activar el área tegmental ventral. El área tegmental ventral va a liberar dopamina hacia la amígdala, hacia la corteza prefrontal. La corteza prefrontal entonces va a decir, esto es bueno para nosotros. Síguele, hay que repetirlo, hay que volver a hacerlo. La amígdala le va a dar un valor emocional y el núcleo accumbens es un freno. Una vez que recibe una gran cantidad de dopamina, va a decir, ok, síguele como poquito para que se active el sistema de recompensa y que se acuerde este cerebro y este individuo que tenemos que repetir esa actividad, pero después de un rato el núcleo accumbens va a decir, ¿sabes qué? Ya párale, ya deja de producir dopamina hasta aquí, porque si no, vienen las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las principales consecuencias es que vamos a buscar ahora más y más estas sustancias para conseguir placer. Aquí les muestro qué es lo que sucede entre la interacción del área tegmental ventral y del núcleo accumbens. Las neuronas que vienen desde el área tegmental ventral liberan dopamina y esta dopamina va a activar receptores dopaminérgicos. El núcleo accumbens a su vez va a mandar terminaciones GABAérgicas que estas van a apagar a las neuronas del área tegmental ventral y van a decir, ya no queremos más dopamina, no necesitamos más dopamina. Y como les decía, hay actividades normales que son recompensantes como la comida o el sexo, pero las drogas de abuso típicas como anfetaminas, cocaínas y nicotina también hacen uso de este sistema de recompensa y promueven la liberación de dopamina. Pero si se fijan, cuando la comida, por ejemplo, produce liberación, un aumento de dopamina de alrededor del 50-150%, las anfetaminas producen liberación de dopamina un incremento de alrededor de 1000%, la cocaína de alrededor de 350%, la nicotina alrededor de 200%. Y es aquí que entonces nuestro cerebro aprende a preferir estas sustancias sobre estas recompensas naturales. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que la cocaína, sobre todo las metanfetaminas, funcionan bastante similar. ¿Cómo es que la cocaína produce estos picos tan altos de dopamina? Resulta que las neuronas, en este caso las que vienen del área tegmental ventral, les dije, cuando se activan van a liberar neurotransmisores, en este caso dopamina, que va a activar a la siguiente neurona y va a producirse la respuesta para que el mensaje siga fluyendo. Sin embargo, esta dopamina que se queda aquí no tiene que quedarse allí todo el tiempo y de hecho no lo hace. Muchas veces y la mayoría de las veces se regresa y se vuelve a meter a la neurona para que esté disponible y se vuelva a reciclar
y se pueda volver a salir y activar las células. El cerebro es bastante eficiente, entonces no gasta energía haciendo y deshaciendo neurotransmisores, mejor lo recicla. ¿Qué hace la cocaína? La cocaína bloquea este paso, con lo que más dopamina se queda aquí activando a las neuronas por más tiempo y por ende dando una mayor sensación de placer. La cocaína, ¿dónde actúa? Le estaba diciendo que actúa principalmente en estos núcleos y que a partir de este núcleo llega y va a la corteza prefrontal, donde puede empezar a decirle, después de varias repeticiones del consumo, la corteza va a aprender que esa conducta se tiene que repetir. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa por una situación que se llama condicionamiento. Yo entiendo que cuando consumo cocaína voy a sentir bonito, voy a sentir padre, voy a sentir a gusto. Entonces lo vuelvo a repetir. Estos experimentos de condicionamiento son muy clásicos. No sé si recuerdan este perrito de los experimentos de Pavlov, en los que sonaban una campanita al tiempo que le daban una recompensa. Al perrito le daban comida. El perrito al poco tiempo aprendió que cuando sonaban la campanita es que le iban a dar de comer. Algo similar también pasa durante el desarrollo de una adicción. Poco a poco, cuando vamos consumiendo más de la sustancia, vamos pareando esos estímulos similares a la campanita y vamos a aprender que ahí nos van a dar la droga. ¿Cuáles son estos estímulos? Normalmente puede ser el entorno. Decir, ok, yo sé que si cuando voy acercando al bar donde consumo grandes cantidades de alcohol, mi cerebro aprende y entiende que, porque ya está condicionado, que ya va a recibir una recompensa. Cuando veo al dealer o a la persona que normalmente me vende la droga, también mi cerebro va a decir, es que va por droga, entonces va por una situación para sentirse bonito. O incluso también les digo, el entorno, las personas con las que se consume la sustancia, eso también lleva a que se produzca esta memoria y este condicionamiento. Son parte también de las cuestiones que llevan a los problemas a la hora del consumo y que sea tan difícil regresarse para atrás. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes, muchas pistas, en inglés les dicen cues, que nos van a avisar al cerebro y van a activar el cerebro para que nos lleven a consumir esta sustancia. Otra de los problemas que les dije que iba a mencionar un poquito, que una vez, además de que este condicionamiento que se va desarrollando y que poco a poco puede llevarnos a desarrollar el trastorno por uso de sustancias, ¿por qué seguimos consumiendo? Hay algo que se llama tolerancia. Digamos que esto va a ser otra de los granitos de arena que va a aumentar la potencia de la sustancia para producir una adicción. Resulta que la primera vez que consumes una sustancia y se libera una gran cantidad de dopamina que nos hace sentir muy bien. Sin embargo, si vamos repitiendo eso mismo con la misma dosis, de repente ya no vamos a alcanzar el mismo efecto. Se produce tolerancia. ¿Esto qué significa? Que a las mismas dosis de cocaína, por ejemplo, de alcohol que solíamos consumirlos, ya no alcanzamos el mismo efecto. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos consumir más para llegar a este efecto que ya teníamos súper bien aprendido, que nos dice, no, es que tú consumías 3 chelas, 3 cervezas y con eso sentías bien. Pero después de un tiempo esas 3 cervezas ya no te hacen nada. Entonces, ¿qué haces? Consumo 6 porque mi cerebro ya aprendió que la cerveza me hace sentir bien, que el vino me hace sentir bien. Entonces, bueno, pues lo más lógico, bueno, pues aumentar la cantidad de droga que estoy consumiendo. Ujú. Y eso, los mecanismos de tolerancia son muchísimos, van a ser dependiendo de la área del cerebro, del tipo de células, del tipo de sustancias, son muy grandes. Pero a grandes rasgos, aquí les muestro, por ejemplo, estos son unos resultados que estuve realizando con una colega.
en la que a ratas de laboratorio les dábamos azúcar. Las células, antes de que las ratas consumieran azúcar, si se fijan, responden a dopamina. Cuando no tienen dopamina, la neurona funciona, hace sus cosas acá normal, y cuando le ponen la dopamina le están diciendo, órale, préndete, necesitas trabajar, trabájale. Después de esto, después de una gran cantidad de azúcar que estuvimos consumiendo, o que las ratas, perdón, estuvieron consumiendo, la dopamina ya no responde, ya no funciona a lo mismo que las estaban acostumbradas a consumir, y entonces se llega al proceso de tolerancia. También se produce dependencia. Esta dependencia que es, este, la dependencia ocurre cuando el organismo ya funciona normalmente solo en presencia de la sustancia. ¿Qué significa? Que ya se acostumbró a estar, que el cuerpo ya se acostumbró a estar en presencia de la sustancia y que ya solo puede funcionar así. ¿Y eso por qué pasa? Nuestro cuerpo tiene un sistema que se llama homeostático, que significa que el cuerpo tiende a mantenerse igual siempre. Entonces, si sucede algo que cambia nuestro equilibrio, como el consumo de una sustancia, bueno, el cuerpo tiende a ese mismo estado. Pero el cuerpo entonces, poco a poco, va viendo que le estamos dando más y más y más y más sustancia. Entonces, este equilibrio se mueve. Ya no está aquí en medio, ya está por acá o está por acá lejos. Pero para que ese equilibrio se mantenga, tiene que tener presente a la sustancia en cuestión. De ahí que se puede desencadenar algo llamado síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es lo que ocurre cuando se quita la sustancia de tajo en una persona que ya es dependiente y puede ser, se presentan varios síntomas, sobre todo son síntomas muy incómodos, varían también de sustancia a sustancia, pero la mayoría de los casos es sudoración, ansiedad, estrés, y puede presentarse desde inmediatamente, son síntomas físicos, por eso estos son como los más fáciles que podemos medir, se pueden presentar inmediatamente después de interrumpir el consumo de la sustancia, tiempo después, o ya mucho tiempo después, este síndrome de abstinencia psicológico, que es el que ocurre cuando vemos estas pistas visuales que nos recuerdan que ahí consumíamos o que con esa persona comprábamos o que con esas personas consumíamos. A grandes rasgos, esto es lo que les quería platicar. Les agradezco mucho su tiempo y aquí les dejo pues mis redes sociales para invitarlos también a que me sigan si no me están siguiendo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy interesante la ponencia. Hay algunas preguntas que vamos a tratar de responder en el tiempo que tenemos. Gonzalo nos dice, ¿cuánto daño tiene un cerebro recuperado de una adicción y qué consecuencias trae para la persona? Si ya está recuperado es que ya no tiene tantas consecuencias. Aquí vamos a hablar, digo, ¿qué consecuencias tiene? Mucho va a depender de qué sustancia estuvo consumiendo y cuánto tiempo estuvo consumiéndola y desde y cuándo empezó. Si empezó muy temprano, las consecuencias son más, mm, son más difíciles de quitar. Si el problema se mantuvo por un por un periodo de tiempo más corto, perdón, las consecuencias realmente no son graves y se puede recuperar la funcionalidad normalmente. Te digo, va a depender mucho de la sustancia y del tiempo. A menor tiempo es más fácil recuperar, a mayor tiempo es un poco más difícil y algunas de esas consecuencias pueden ir desde deterioros cognitivos, hasta problemas del habla, problemas motores, pero eso ya son casos muy, 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 muy serios, muy graves, muy extremos, por decirlo así. Gracias. Otra pregunta. Ricardo nos pregunta acerca de las adicciones dependientes que generan ese placer que comentas en el cerebro, sea cual sea el factor. ¿Puede generar muerte de algunas neuronas? Sí, es muy típico que luego nos dicen, no, o sea, es que las drogas matan neuronas. Miren, realmente no. Hay ciertos casos que les digo,
más que matar a la neurona en sí, cambian su conectividad, cambian su funcionalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de una droga depresora del sistema nervioso central, que es una de las típicas que nos dicen que mata neuronas, el alcohol mata neuronas, realmente lo que hace es apagar el cerebro un poquito, pero eso es porque el alcohol bloquea la transmisión de las neuronas, bloquea la comunicación entre ellas. Decir que las mata realmente no ocurre, salvo en ciertos casos. Incluso se estaba pensando que cuestiones como los solventes, que dice, bueno, de esas cosas disuelven a la membrana de las células, realmente no matan a las neuronas. Las cambian a niveles un poco, bueno, diferentes. Algunas, así me estoy poniendo a pensar, así que tanto es cierto eso de que las matan. Pero no, realmente no las matan, realmente no las matan. Las pueden hacer disfuncionales, eso sí, pero la neurona puede seguir allí, pues nada más que ya no funciona como debería funcionar. Y eso tras un periodo crónico, repito, una sola administración no tiene estos efectos. Bien. Hay otra pregunta de Betty. Eh, Le ha encantado la ponencia y quiere saber acerca de la especialización que has hecho, es básicamente acerca de ti, de tu formación, porque le ha gustado mucho estos temas y quisiera saber si puedes compartir tu pipete. Gracias, Betty. Sí, mira, pues yo soy licenciado en químico farmacobiología, una carrera que existe acá en México que creo que no existe en otros países del mundo. Y después hice maestría y doctorado en neurofarmacología, justamente el estudio de las sustancias, de los fármacos, incluidas las drogas, en el cerebro. Y Perfecto. bueno, ya mis investigaciones, pues ya esas son cuestiones, me he metido cosas a plasticidad y justo un poquito también de adicciones. Bien. Y Ricardo nos vuelve a preguntar otra cosa. Nos dice, ¿cómo dejar una adicción que se ha hecho como dependiente? Tipo la ludopatía o como cuando se come por ansiedad. Ya, miren, si creen que tienen algún problema con alguna sustancia o alguna actividad, lo que se requiere es buscar ayuda profesional. Empezar con algún psicólogo, empezar con algún consejero en adicciones, empezar con algún psiquiatra, cualquiera de esos profesionales nos puede ayudar, porque se necesita, para establecer el tratamiento, se necesita saber en qué fase del desarrollo de la etapa adictiva nos encontramos, porque va a ser diferente el tratamiento. Normalmente los tratamientos para adicciones son psicoterapia, algunas terapias de sustitución de fármacos, pueden ser algunas terapias grupales, incluso, bueno, estos ya son casos luego un poquito más graves, de estar diciendo estos niños de la calle que luego andan consumiendo drogas en la calle. Muchas veces, con ofrecerles un lugar donde quedarse, eso ya es suficiente para empezar, eso ya se considera un tratamiento. Entonces, eso ya les ayuda a mejorar su salud. Entonces, te digo, va a depender mucho, pero sí necesitamos empezar a ver a un profesional de la salud. Perfecto, Gabriel. Ya se nos termina el tiempo. Este tema es muy interesante. De hecho, hay varias personas que seguramente se han quedado con alguna pregunta. Entonces pueden comunicarse contigo, de repente a tu correo, a las redes. Claro, les digo, aquí búsquenme en las redes sociales, búsquenme tanto en Facebook como en Instagram, estoy como de NeuroSC, también tengo por ahí página web, es www.deneurosc.com. Ahí también pueden contactarme sin ningún problema y yo estoy a toda la disposición de platicar y responder todas las preguntas y dudas que tengan. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, nos despedimos y nos vemos en la siguiente ponencia en un minuto. Perfecto. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.